Verdades Bíblicas. Verdades Bíblicas. El Señor le bendiga, amados hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos brinda una vez más de estar compartiendo los mensajes de la palabra de Dios a través de su programa Verdades Bíblicas. Es un placer y una bendición contar con su sintonía. Les extendemos las más cordiales bienvenidas y les mandamos los saludos a los hermanos que nos están siguiendo martes a martes a través de esta programación. Contamos una vez más con la participación de nuestros amados hermanos pastores, a los cuales les vamos a ceder unos minutos para que se presenten para entonces iniciar con este interesante tema. Amén, Dios les bendiga, amados. Qué bendición compartir con usted en este programa, pues el tercero de estos capítulos del libro de Daniel, concerniente al tema de las 70 semanas. Para nosotros es un gozo poder tenerlos a ustedes en esta sintonía de este programa Verdades Bíblicas. Dios les bendiga mucho y esperemos que el programa de hoy sea también de gran bendición como lo han sido los anteriores. Hermano Abraham. Amén, así es. El Señor les bendiga a todos los hermanos. Es una bendición para nosotros estar aquí una semana más estudiando la palabra y disfrutando de este ambiente espiritual que provoca el estudio de la palabra del Señor. Así que le motivamos a seguir ahí en su fina sintonía, porque sé que será de mucha bendición estos temas. Amén. Hermano Edwin. Amén, que el Señor les bendiga también en esta hora. Este es el tercer programa de esta secuencia de programas concerniente a las 70 semanas de Daniel, y es nuestro gozo, nuestra bendición poder compartir la palabra muy amenamente, y lo hacemos aquí en el programa, también lo hacemos antes del programa, tras cámara, y es muy ameno y también edificante esta charla y esta conversación con respecto a la palabra del Señor. Definitivamente una de las grandes bendiciones que tiene todo creyente es precisamente sacar tiempo y disfrutar ese compartir de la palabra de Dios. Y hablando precisamente del compartir de la palabra de Dios, en nuestros programas anteriores estuvimos hablando un poquito sobre la vida del profeta Daniel, del libro de Daniel, y consideramos importante, para que no perdamos la línea de lo que se ha estado conversando, tocar unos temas un poco a manera resumida de los aspectos últimos que nosotros pudimos abordar en el programa número 2, recordándoles que estamos en el tema 70 semanas de Daniel y haciendo ese estudio bien interesante de la palabra de Dios, hermano Mariano. Hemos estado observando de una manera muy particular y peculiar, diría yo, que el Señor ha tratado con el pueblo de Israel de una manera bien interesante, y analizando los tiempos se ha podido constatar de que se ha mantenido un patrón de 490 años. Entonces siento que es importante que hagamos unos comentarios muy breves relacionados a este aspecto, porque no es casual que en la profecía de Daniel se mantenga o se hable de ese patrón, y que no es exclusivo del libro de Daniel, sino que en la historia de del pueblo de Israel se ha observado ese comportamiento. Sí. Bueno, desde sus inicios, pues evidentemente Dios ha tratado y tratará con el pueblo del Señor, con su pueblo Israel. Como decía en programas anteriores, pues la Escritura es la historia de un pueblo, la historia de Israel. Inclusive la misma constitución religiosa y moral está en las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel. Y podemos ver, hermanos, estos tratos que Dios tiene, estos periodos que Dios tiene dentro de su propósito. La visión de Dios es una visión del pasado, presente y futuro. Por eso que es sencillo, y Dios ha dejado profetas como Daniel y otros más que han dado luces de estos tratos dentro del pueblo de Israel. Esos detalles de tiempo, esos detalles de periodo, desde Abraham pues hasta Daniel,
y de Daniel hasta la venida de Cristo como Mesías príncipe, y luego después otro periodo más. Entonces encontramos, hermanos, que es interesante que estos periodos de 490 años están muy marcados dentro de toda la historia de Israel, desde Abraham hasta en los tiempos futuros, que esperamos que sean pronto, hasta los tiempos futuros. Yo creo que como manera de resumen, hemos hablado abundantemente de tiempo, de detalles, de trabajo de Dios y de periodos que Dios tiene, incluyendo pues el tema que nos ha llevado en estos 3 programas de las 70 semanas de Daniel. Sí, tomando como referente precisamente eventos específicos, hermano, Abraham, hablando de Abraham, de Éxodo, dedicación del templo de Salomón y el fin del cautiverio del pueblo de Israel por el imperio babilónico. Ciertamente, aparte de que se ha mantenido ese patrón de 490 años, es interesante observar que esos tratos fueron exclusivos cuando el pueblo de Israel tenía un contacto directo con Dios. Mientras ellos estaban subyugados o estaban dominados por X situación, ese tiempo no se considera dentro de esos 490 años. Es interesante porque podríamos decir que estos 490 años de periodos de tiempo donde Dios ha tratado con Israel, no lo hace quizás de forma cronológica, sino lo hace particularmente en eso, en el momento, 490 años, donde Dios está tratando con el pueblo. Si nosotros vemos, y en pantalla los hermanos pueden verlo también, nosotros estamos considerando que desde el llamamiento de Abraham, desde los tiempos de Abraham hasta el Éxodo, han pasado 490 años. Pero no se cuentan los 15 años en los que Agar e Ismael dominaban en la casa de Abraham. Pero del Éxodo a la dedicación del templo de Salomón, han pasado también 490 años de Dios tratando con Israel de forma directa, pero no vamos a contar los años en el que Israel estuvo subyugado también a guerra y a pueblos gentiles, que es el periodo de los jueces. De la dedicación del templo hasta el cautiverio de Babilonia han pasado también 490 años y no se van a contar esos 70 años que Israel estuvo en Babilonia. Y de allí, desde el decreto que vimos también en el capítulo anterior hasta la segunda venida de Cristo, van a transcurrir 490 años de Dios tratando con el pueblo, pero aquí estamos haciendo un intervalo que ya va de 2000 años que no se cuentan, esos se van a contar simplemente los 490 años, los 483 años ya cumplidos y los 7 y la última semana, que son los 7 años que hacen falta para completar ese periodo. Entonces es importante la exactitud y la manera como Dios ha trabajado, y podemos verlo reflejado en toda la historia del pueblo de Israel. Y que se considera, hermano Edwin, para irnos ya a analizar otras partes de temas que vimos en el programa anterior, que llama la atención el hecho que el Señor toma en consideración los años en donde hay una relación y un trato directo, Él como Dios y su pueblo. O sea, a Él no le interesa distractores, ni mucho menos el momento en que estén pasando X o Y situación. Yo quiero una relación directa con mi pueblo. Y ese aspecto es importante también que nosotros lo rescatemos. Amén, hermano Carlos. Bien explicaba a nuestro hermano Abraham estos periodos de tiempo que han sido de 490 años, de 70 semanas. Y vemos que este número 70 en la historia de Israel se ve muy marcado. Y es que vemos que el 7 es el número de Dios, se considera el número de Dios. Y vemos que ha estado como ese sello divino en esos tratos de Dios con su pueblo. Bien usted menciona, hay momentos que el pueblo de Israel vivió que Dios excluye porque en ese momento no había un trato directo de Dios con su pueblo. Pero en todo lo ya explicado y la línea cronológica que miramos en pantalla nos da una descripción bien exacta de estos tiempos en los tratos de Dios, y que podemos decir coincidencia, no. Coincidencia que son periodos de 490 años, no. Que son 7 semanas de años, no. Es que Dios como que le pone esa marca personal en estos aspectos, hermano Carlos. Nuestro Dios no es un Dios de coincidencias. Él todo lo tiene bien planeado porque hay propósitos y planes que, si nosotros analizamos lo que hemos estado conversando en estos días, ese trato de las 70 semanas es exclusivo para el pueblo de Israel. Ahora bien, también conversamos sobre la semana número 69 y establecimos que ella tenía un fin.
y que también tenía un inicio. Y establecimos que ese inicio en el programa anterior estaba directamente relacionado con el salir de un decreto, y ciertamente conversamos de 4 de ellos. Quisiera, hermano Mariano, que nos ahondara un poquito de eso para ilustrar a nuestros hermanos que nos están viendo y que observemos que este detalle es importante, que nosotros lo consideremos para efecto de entender cuándo inicia esta profecía de Daniel en cuanto a las primeras semanas y cuándo terminará con la semana número 70. Muy bien, definitivamente, pues con respecto a los tiempos el trato que tiene Dios con Israel, pues no está sujeto al hombre, está sujeto a Dios. Es importante en esto, porque el hombre no controla esto. Dios es el que controla la historia, controla todos aquellos detalles que no están sujetos al dominio de cualquier ser humano en esta tierra. Ahora bien, vuelvo al caso de los decretos, pues encontramos en Esdras 3 decretos. En Esdras capítulo 1, del 1 al 4, encontramos también Esdras capítulo 6, del 3 al 5, Esdras capítulo 7 y capítulo 11, del 11 al 16. De estos 3 decretos, uno de ellos, el primero, está en el regreso a Jerusalén para reconstruir el templo, en Esdras, número 1. Número 2, Ciro el Grande, ¿verdad? Darío es el que afirma el decreto que fue dicho por Ciro. En Esdras, el último, capítulo 7, encontramos que los sacerdotes y levitas inician el culto a Jehová. Entonces, estos decretos estaban específicamente en la parte espiritual del pueblo de Israel, religiosa. Amén. Ahora bien, en Nehemías capítulo 2 es donde nos podemos nosotros decir por tiempo, por la fecha, por exactitud y también por lo dicho de Daniel, que allí se reconstruirá la plaza y el muro de Jerusalén. Es donde Artajerjes da el decreto por petición de ¿quién? De Nehemías, que hermano, ojalá hubiera muchos Nehemías dentro del pueblo del Señor, ¿verdad? Que sientan la carga, que sientan ese amor y ese fervor por la obra, por el pueblo de Dios. Amén. Nehemías entonces se entristece, obviamente no vamos a tocar tanto ese punto, pero por sus funciones que eran muy delicadas dentro de la corte real, pues su vida estaba en riesgo por su tristeza. Es donde el rey le nota esa agonía, ese sufrimiento, y es donde Nehemías expresa pues su sentir, y es donde se emite ese decreto donde Nehemías se le entrega para poder ir. Entonces, en conclusión, podemos nosotros decir que ese decreto que dice Daniel, que fue revelado a Daniel, que desde la salida de ese decreto hasta la reconstrucción iban a pasar 7 semanas, o sea, 49 años. Así es. De esos 4 decretos, definitivamente hay uno que es el que realmente confirma, tanto por fecha, porque algo que caracterizó tanto a Esdras como Nehemías fue que ellos fechaban todo. Y establecemos que el decreto número 4, que es el que se toma como referente para dar precisamente inicio a esa semana, las 7 primeras semanas, lo vemos en Nehemías. Y fue clara la profecía dada a Daniel, hermano Abraham. No solamente estaba hablando de una construcción del templo, cosa que se puede establecer en los primeros 3 decretos de Esdras. Sin embargo, en el de Nehemías se está hablando claramente, y la carga de Nehemías era precisamente el hecho de que él quería reconstruir los muros y las plazas, precisamente aspectos o eventos que están dentro de esa profecía de Daniel. Es que para mí me parece interesante ver cómo Dios controla los detalles. Porque es que si solamente el Señor dice desde la salida de un decreto, pero no puntualiza y no le da quizás un poco más de información, pudiese malinterpretarse en cuanto al momento donde empieza a regir las 70 semanas, porque eso es lo que Daniel está recibiendo. Está recibiendo una revelación de 70 semanas, y es importante para Daniel entender, y para nosotros que estamos estudiando, cuándo iban a iniciar. Entonces, por eso el Señor dice, de forma especial, dice, desde la salida del decreto para la reconstrucción de la ciudad,
Es como para que no haya tema de duda ni de conflicto en cuanto a la fecha. Es importante también decir de que Dios es el que controla la profecía, y la profecía no viene de forma independiente al control y a la palabra de Dios. No es casualidad que nosotros hoy estemos viendo que la salida de ese decreto está en una fecha precisa que coincide con todos los demás desarrollos, y que eso es realmente lo que le da el sentido a la profecía bíblica. Y que Nehemías dice, en el año 20 del reinado de Artajerjes. Este detalle es sumamente interesante que lo consideremos. Hermano Edwin, ¿qué nos puede decir al respecto? Para entonces adentrarnos, amados hermanos, ya precisamente es a observar esa línea de tiempo que da inicio a las 70 semanas de Daniel y cómo termina la misma. Amén. Es importante considerar el decreto porque es el año cuando inicia este periodo de 70 semanas. Entonces miramos estos 4 decretos, como ya se han descrito, que fueron dados por diferentes reyes en ese momento, pero vemos que ese decreto que se le da a Nehemías, por el cual Artajerjes mira su semblante, como escribía el pastor que narra las escrituras en el capítulo 2 de Nehemías, pero vemos que es importante mirar que no solamente los tiempos, sino también la descripción, porque bien decía el hermano Abraham, Daniel recibe también la descripción de ese decreto, para qué iba a ser ordenado ese decreto, que era para la edificación de los muros, de las plazas. La plaza era donde se daban los encuentros sociales, podemos decir, dentro de la ciudad, y vemos que se da cumplimiento en esto cuando Artajerjes le dice a Nehemías, a petición de él, que le va a conceder esa petición, y aún más con todo le va a facilitar todo para que le cedan madera, para que tenga todos los materiales para dicha construcción. Entonces el año y los acontecimientos nos llevan a nosotros, pastor, hermanos, a considerar de que este decreto se da inicio a estas 70 semanas de Daniel, y de ahí en adelante vamos a seguir mirando los demás acontecimientos y los demás tiempos que también van apegados a la profecía de Daniel. Me quedo con ese aspecto para irnos a nuestra primera pausa publicitaria, sin antes esbozar el hecho que los decretos o el inicio del decreto da inicio exclusivamente a las 7 primeras semanas de la profecía de Daniel. Porque es importante, amados hermanos, que entendamos que la profecía de Daniel la podemos dividir en 3 etapas. 7 primeras semanas, 62 semanas y la última semana, que es la semana 70, que hace el conglomerado de la profecía del mismo. Para el próximo bloque vamos a estar analizando una línea de tiempo que nos va a ayudar a nosotros a entender en factor tiempo en qué momento se registran cada una de las profecías registradas en estas 70 semanas de Daniel. Por lo pronto, usted no se aparte de nuestras pantallas, porque continuamos con más verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Un nuevo servicio digital en línea, contenidos exclusivos, eventos en vivo y más. Mira tu programa favorito. Pausa, adelanta o retrocede. Cuando quieras y donde quieras, desde cualquier dispositivo. Ya está disponible. Únete con nosotros en adoración a Dios, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. Hermanos de distintas naciones se unen a nosotros en Yo Adoro en Casa. Muchas familias son bendecidas con la adoración a Dios desde la ciudad de Panamá. Yo Adoro en Casa, todos los jueves a las 3 p.m. por Betel Televisión. Porque Betel nos une. Ahora disfrutarás del doctrinario del Movimiento Misionero Mundial desde tu móvil. Descarga el aplicativo desde el Play Store, donde encontrarás las 25 lecciones que guiará tu vida a través de la palabra de Dios. Verdades bíblicas.
Estamos de vuelta con su programa Verdades Bíblicas y nos gozamos en el Señor porque compartir este tema tan interesante de las 70 semanas definitivamente nos afirma más esa confianza y esa fe bienaventurada de que pronto estaremos viendo a nuestro Señor cara a cara. Daniel, en su profecía que está contenida en el capítulo 9, nos habla a nosotros sobre 70 semanas. Y en el programa pasado, hermano Mariano, estuvimos conversando todo el verso 25 sobre las 69 primeras semanas de Daniel. Compartimos con nuestros hermanos en pantalla una línea de tiempo en donde se puede observar precisamente lo que conversamos en el bloque anterior, el inicio de las 7 semanas, desde el momento en que salió el decreto o la orden del decreto por parte del rey Artajerjes, y que esa semana termina con la reconstrucción total del templo en Jerusalén. Luego continúa e inmediatamente corren las 62 semanas, como lo dice el verso 25, misma que termina hasta el Mesías príncipe. En ese aspecto en particular, hermano Mariano, ¿cuándo se establece a Cristo como Mesías príncipe? Porque hay varias posturas, pero hay una específica y quisiera que compartiera con nosotros ese pensamiento de la palabra de Dios con respecto a cuándo inicia y cuándo termina la profecía de las 62 semanas. Bien, en la línea de tiempo estamos hablando de la semana número 1 a la semana número 69, estamos hablando de 483 años. Correcto. La primera 49 años y luego 434 años de historia continua. Obviamente pues tiene su inicio y tiene su señal. Por eso es que está dividido en 3 bloques las 70 semanas. Correcto. Muy bien. Daniel, pues se le da y se le dice que estas 62 semanas terminan, pues, cuando, versículo 26 creo que está, 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Ok. Pues está hablando, amados hermanos, de allí. Definitivamente, como usted dice, hay algunas posiciones. Evidentemente, el tiempo de las 62 semanas termina con el Mesías. Podemos tomar en cuenta porque, o sea, en esta parte, pues sí se conoce su final, pero puede ser al nacimiento de Cristo, al Mesías, hasta allí, número 1. Número 2, en parte donde inicia su ministerio como tal, y en particular creemos, persona digo yo, ¿verdad? Creo que fue cuando se reconoció, porque también Daniel le habla del Mesías príncipe, o sea, que es el primero. El pueblo de Israel conocía muy bien y esperaba y anhelaba el Mesías príncipe. Y encontramos que en la entrada que el Señor hizo a Jerusalén, unos 5 o 6 días antes de su muerte, pues Israel reconoció, aunque no fue todo el pueblo, pero podemos ver allí en ese aspecto, en esa entrada, que tiraron mantos con palmeras. Correcto. Y empezaron a corear, a decir, ¿verdad?, que bien, bendito sea el hijo de David. O sea, hablando de que su genealogía era una genealogía real. Interesante también, conversábamos ayer, que la causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde se inscribía y la gente que observaba la cruz de esa persona que siendo crucificada tenía la causa de la muerte, decía, por ser rey de los judíos. Ha muerto aquí. Correcto. Por ser rey de los judíos. Entonces podemos nosotros, hermanos, llegar a conclusión que las 62 semanas, pues allí inicia con o termina con la aparición de el Mesías. Correcto. En tanto, su muerte no está dentro de las 62 semanas o las 69, sumando las primeras 7 semanas. Allí, entonces, su muerte no está, pero sí termina con el reconocimiento del Mesías. Así es. Entonces es importante saber eso, que la muerte de Jesucristo no está, porque la Biblia es clara al momento de decir que la ciudad, versículo 26, se le quitará la vida después de las 62 semanas,
se le quitará la vida vida del Mesías, o sea que está después de. Correcto. Es importante marcar esos detalles que están allí, pero que están bien definidos dentro de la profecía bíblica. Y que definitivamente hablar de la muerte del Mesías, como dice el verso 26, es importante que establezcamos que la semana 69, las primeras 69 semanas, realmente terminan cuando el Mesías es reconocido como príncipe. Y viene un paréntesis interesante que es en el cual estamos viviendo en la actualidad, y cuando el Señor es crucificado en la cruz del Calvario, ya estamos adentrados a ese paréntesis, que es lo que se conoce como la época de la iglesia. Entonces fácilmente, hermano Abraham, establecemos, de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios, que termina la semana 69 con el reconocimiento del Mesías, e inmediatamente después se le da muerte. Está dentro de esa semana 69, pero no ha dado inicio a la semana número 70, que es la que no se ha dado todavía, porque es parte futurística, es parte de una profecía todavía que no se ha cumplido. Sí, yo retomo la idea del pastor, porque compartimos el punto medular, que fue ese día cuando Israel reconoció a Jesús. Así es. Porque aquí Daniel está teniendo una revelación y no podemos perder de vista que Dios le está diciendo a Daniel: vendrá un Mesías príncipe, y lo pone como en un punto particular en la profecía, lo pone como un punto de referencia. De ahí que son las divisiones también de este tiempo, porque después de las 7 primeras semanas, luego vienen esas 62 semanas, nosotros vamos a encontrar que en Israel hubo un periodo que le llamamos proféticamente como el periodo de silencio, de oscurantismo, donde no hubo profeta, y sucedieron muchos hechos ya históricos para Israel, como la rebelión de los macabeos, como la incursión de Antíoco Epifanes. Son temas que se desarrollaron antes de Cristo, pero cuando llegó Jesús se necesitaba ese punto concreto, Claro. una referencia histórica para decir: llegó el Mesías príncipe. Y ese es el hecho que comentaba nuestro pastor, y que la muerte de Cristo abre un compás, abre un intervalo para otro pueblo especial, que es la iglesia del Señor, que nosotros pues entendemos, recibimos esta palabra y edifica nuestra vida en cuanto al conocimiento, pero sabemos de que esto es directamente con Israel. Pero el hecho que Dios trate con Israel también nos da a nosotros el indicio que Dios trata con la iglesia, y que tan importante es Israel en la historia bíblica. Y quiero decirlo también, la iglesia es muy importante en el desarrollo de la historia bíblica de estos últimos tiempos y de los tiempos finales. Y prueba de ello está en que el momento que la iglesia espera, el momento cúspide, que le llamamos el arrebatamiento, marca también un hecho importante en la continuación de los propósitos proféticos que Dios tiene para esta tierra. Estamos finiquitándola hasta la semana 69. Es importante señalar que la dividimos en 3 etapas: 7 semanas, 62 semanas y 70 semanas, todas directamente relacionadas con el pueblo de Israel. Pero entra allí un aspecto importante, hermano Edwin, que quiero que conversemos un poquito con respecto a el escenario de la iglesia, que está viviéndolo en ese paréntesis que no forma parte de la profecía de Daniel. Amén. Mirábamos en la imagen, en la diapositiva anterior, de que, y se mencionaba aquí en el programa, de que son periodos de 490 años, y que los aspectos que no iban relacionados a los tratos de Dios con el pueblo de Israel quedaban excluidos de estos periodos. La iglesia, o el paréntesis de la iglesia, no es un aspecto igual como los 15 años que se mencionaban, y este tipo de periodos donde no habían trato de Dios con Israel. Entonces, esa muerte de Cristo que da inicio a este paréntesis, que para el Antiguo Testamento o para los antiguos era un misterio la iglesia, pero vemos que ahora se da este paréntesis que ya va por más de 2000 años, y en el cual estamos involucrados nosotros, estamos dentro del paréntesis, porque cabe señalar, y una vez más, de que hay tratos de Dios, y todos estos tratos de Dios de las 70 semanas son exclusivos para el pueblo de Israel. Nosotros como iglesia no tenemos parte dentro de las 70 semanas, la estudiamos, la compartimos, pero entendemos también que son tratos proféticos de Dios con Israel. Podemos decir también que Israel es ese reloj profético de Dios,
que va a marcar los tiempos de Dios, esos tratos de Dios con Israel. Entonces es importante que este paréntesis que estamos viviendo nosotros, que inició con ese acontecimiento, conocemos ese inicio del paréntesis, Claro. No conocemos el final del paréntesis, pero conocemos, no conocemos el momento, el tiempo final, pero sí conocemos el acontecimiento final del paréntesis, que es como decía el hermano Abraham, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que a pesar de que no es una palabra explícita, Claro. que está en la Biblia, en las Escrituras, pero es algo que está implícito y bien enmarcado miramos en Apocalipsis 4 y otros versos de referencia que hablan de este acontecimiento, como en Corintios, en Tesalonicenses, que habla de este acontecimiento glorioso, donde termina el paréntesis de la iglesia, hermano Carlos, y Así es. continúa la semana número 70. Es interesante ver que la profecía es exclusiva para el pueblo de Israel porque es un trato de Dios con el pueblo. Pero nosotros, y en el caso muy particular, me quiero detener un poquito aquí, hermano Mariano, porque nosotros fuimos parte de esa iglesia. Ese paréntesis que estamos viviendo precisamente se ha hecho con la intencionalidad de que un pueblo que no era pueblo deguste de eso. ¿Qué usted cree desde su punto de vista motivó a Dios para que fuéramos injertados y que nosotros degustemos también de esa bendición de la salvación? Amén. Si Juan lo contesta, y un versículo muy conocido por nosotros dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo lo que en Él crean no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros decimos que Dios pues fuera solamente el trato del pueblo de Israel, dejaría, amados, ese versículo lo dejaría sin validez. Dios ha trabajado con su pueblo porque Dios quería un pueblo. Y no es en el trato de Dios que Dios pues tenía exclusividad. No, Dios escogió el pueblo para una función, para que ese pueblo fuera toda una nación sacerdotal, una nación santa, y que pudiera, con el ejemplo de Él, con ese conocimiento del Dios verdadero, pudiera enseñar a otros pueblos ¿a qué? A guardarse para Dios, a amar a Dios. Y Israel iba a ser como la nación sacerdotal, la que representaba a Dios aquí en la tierra, la nación de Israel. Así es. Israel no cumplió ese propósito de Dios, rechazó al Mesías, a Jesús, lo puso a un lado. Entonces, bueno, pero Dios tenía también y sigue con unos planes sobre toda la humanidad. Ahora, inserta Dios este paréntesis para darle a una oportunidad a un pueblo para que ocupara en cierto sentido ese trabajo que Dios tenía en mente para Israel. Israel no cumplió y Dios dice, bueno, a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y ha escogido entonces a gentiles para poder hacer un trabajo, una labor y ser pueblo de Dios también y representar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, gracias a Dios por tenernos a nosotros como parte de esa iglesia del Señor, que tiene bendiciones especiales, funciones específicas y que no tienen que ser combinadas ni tratos como con Israel. Dios tiene para la iglesia tratos y bendiciones y pactos totalmente distintos para el pueblo de Israel. La semana número 70 define y es el último periodo de 490 años específicamente para Israel. Pero la iglesia no tiene ese tiempo. Ya vamos por más de 2000 años, ¿verdad? Con respecto a este trato. No sabemos ni el día ni la hora. Podemos decir un evento que da inicio, que es pues el Pentecostés, que inicia el periodo de la iglesia, como iglesia, porque el periodo de la gracia pues inicia con la muerte y resurrección de Cristo, la dispensación, pero con respecto a la iglesia inicia allí, pero no se sabe cuándo termina, porque el día ni la hora no lo sabemos. El acontecimiento. Pero el acontecimiento que es el rapto, el levantamiento de la iglesia. Entonces, no sabemos, por eso es que no tiene tiempo, tiene detalles, pero no tiene un tiempo, porque solamente el tiempo lo conoce el Padre y no ha sido revelado en la palabra, pero con respecto a Israel, sí están los periodos de tiempo. Es que Israel es algo especial para el Señor, hermano Abraham. Y
y después del comentario quisiera que me diera sus apreciaciones con respecto al comentario que le voy a hacer ahorita. Israel es importante para el Señor, pero hasta cierto punto, si ellos no hubieran rechazado al Mesías, nosotros no hubiéramos degustado de esa salvación. Así que de cierto, y aquí estamos conversando sobre ese punto, hasta cierto punto, hasta especulando quizás, porque deberíamos agradecerle a Israel ese error de no haber reconocido a Cristo. Por eso dice bien Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es una pregunta muy interesante, la verdad, y que desde nuestra apreciación, pues evidentemente nosotros estamos viendo la mano de Dios en todo esto. Así es. Y quiero, ayer compartía con el pastor y le decía que la iglesia es un misterio para los antiguos. Así es. La iglesia no es revelada sino hasta el propio Cristo, que Él dice, yo edificaré mi iglesia, y lo habla de una forma, claro, de alguna manera en el libro de Cantar de los Cantares había como un destello de lo que podía ser ese simbolismo, esa unión, porque el Señor quería una esposa, quería una unión eterna con un pueblo de forma espiritual, y escogió a la iglesia. Pero eso no quiere decir que Dios ha desechado a Israel, porque mira lo que dice Romanos capítulo 11, Pablo hablando particularmente de esto dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a un pueblo, hablando de Israel? En ninguna manera. Y Pablo dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pero mire lo que dice en el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha dado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obras. Aleluya. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Está hablando particularmente de la iglesia cuando dice, en este tiempo, en este paréntesis que estamos hablando, justo aquí, en este tiempo, después de la semana 69, entre la semana 69 y la semana 70, en este tiempo, Dios ha escogido un pueblo por gracia. Mira que lo dice por gracia. Israel es un pueblo que fue escogido por un pacto, por una promesa, y que ellos tenían que cumplir, como decía el pastor. Lamentablemente no cumplieron, nos beneficia eso a nosotros, pero aquí la gracia es mayor. Y dice Pablo, por gracia sois lo que sois. Por gracia hoy somos llamados hijos de Dios, somos llamados instrumentos de Dios. Por la gracia de Dios estamos esperando la final trompeta. Por la gracia de Dios hoy tenemos el Espíritu Santo, que es el intérprete y el que nos revela la Escritura. No podemos pensar que el Señor va a rechazar a Israel jamás, y más aún porque Él tiene que cumplir ese pacto abrahámico y ese pacto con David. Entonces el Señor es un Dios que cumple lo que promete, hermano Edwin. Entonces, el pensar que por ese error de haber rechazado al Mesías, Dios se ha olvidado de ellos, es un error garrafal que nosotros como cristianos cometemos y pensamos de esa forma. Así es que, como te digo, Dios es un Dios de pacto. Y Amén. Dios es un Dios que cumple sus pactos, que cumple sus promesas. Y cuando Él le prometió a Abraham que le iba a dar un pueblo y que de él iba a salir una descendencia, este fue un pacto sin condiciones. Dios no le dijo, es que si tu generación, si tu descendencia falla, yo rompo mi pacto y los desecho. Porque este era un pacto que era un pacto que donde Dios ofrecía, porque Abraham no estaba ofreciendo, podemos decir en términos nada, el pacto era de Dios, que ofrecía de que su descendencia iba a ser el pueblo que le iba a pertenecer y el pueblo con el cual él iba a tener tratos. Iba a ser su pueblo, como decía el pastor, sus representantes aquí en la tierra, ese pueblo sacerdotal. Aunque vemos que el pueblo falla, pero el pacto de Dios se mantiene vigente. Estos fallos le traen situaciones que conocemos, como el cautiverio babilónico por desobedecer un mandato que Dios le había dado, como el año sabático, y entre otros aspectos que ellos fallaron. Pero el pacto de Dios se mantuvo a través de la historia y todavía se mantiene vigente para el pueblo de Israel. Así es. Que usted me hizo esa pregunta, en Romanos 11:11, hablando Pablo de esto mismo, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero note bien lo que dice el apóstol, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Así es. Me quedo con ese pensamiento y continuamos en el próximo bloque, porque tenemos que irnos para una pausa publicitaria y continuamos con más de verdades bíblicas.
Verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Ya en la parte final de nuestro programa Verdades Bíblicas, donde estamos abordando el tema de la 70 semana de Daniel, nos adentramos ya a analizar el último versículo de esta profecía tan interesante que ha trascendido los tiempos. Y me refiero al versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Sin embargo, antes de entrar ya de lleno a analizar esos eventos que se van a verificar en la semana número 70, o sea, la última semana de esa profecía, nos quedó un pendiente, hermano Mariano. Con respecto a la parte del paréntesis, analizamos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo está ya dentro de ese intervalo de la época de la iglesia, ¿cierto? Porque se cierra con el reconocimiento de Mesías príncipe. Sin embargo, en el verso 26 me habla un detalle importante que no debemos de pasar por alto, y lo leo, iniciando desde el inicio del versículo: y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. Eso ya lo analizamos. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. De acuerdo a muchas escuelas de interpretación que podríamos mencionar, los postmilenialistas, los amilenialistas, que por factor tiempo no vamos a adentrarnos a ver cuáles son los puntos filosóficos o de posición para que ellos simpaticen con estas creencias. Muchos creen que el hablar de este príncipe aquí ya entra en escena el anticristo. Sin embargo, no es así de acuerdo a nuestra postura premilenialista. En ese sentido, ¿qué podríamos aportar respecto a lo que los tiempos y las Sagradas Escrituras nos establecen? Muy bien. Bueno, en el versículo 26 nos habla directamente de un príncipe que ha de venir, y de un pueblo que ha de venir. Aquí podemos nosotros hablar de inmediatamente el hecho de la muerte del Mesías príncipe entra en ese paréntesis. Dentro de ese mismo paréntesis está incluido este príncipe de ese pueblo que ha de venir. Ahora, ¿cuál era el pueblo en los tiempos de Jesús que estaba rigiendo, o el imperio que estaba rigiendo? Roma. Entonces encontramos en las Sagradas Escrituras que ese príncipe, podemos nosotros ver en los detalles donde dice que se destruirá la ciudad y el santuario. Históricamente hablando, encontramos de que en el año 70 después de Cristo, el emperador general Tito, fue y destruyó, sitió la ciudad de Jerusalén, destruyeron la ciudad de... Flavio Josefo habla en su libro, y referente, es un historiador, creo que sepa que Flavio Josefo no era cristiano, era un historiador. Entonces él escribe y dice, dentro de esta invasión, que por qué se destruyó, pues había
cierta conmoción lo que estaba sucediendo dentro de ese sitio. Él vio cosas atroces dentro, según la historia de Flavio Josefo, dentro de ese sitio. Pero también había un rumor de que los judíos habían puesto sus oros, sus herencias dentro de las paredes del templo, de las piedras, y por esa razón, aunque según Flavio Josefo, Tito no quería destruir el santuario, no era lo que él esperaba, pues el deseo del botín de guerra llevó a esos soldados a destruir el templo. Vemos que el templo se destruyó. Allí se paró totalmente el sacrificio. No hubo más sacrificios. El templo se destruyó. Exactamente, gracias por el tema, donde Jesucristo dice que no iba a quedar a piedra sobre piedra. Se cumplió. Eso sorprendió a los judíos. Perfecto. Claro. Se cumplió esa profecía. Ahora, en el versículo 27, digamos que todo eso está dentro del paréntesis, ¿no? Ahora, en el versículo 27, inicia ahora la profecía y dice, y por otra semana, ya eso quedó atrás en ese paréntesis, quedó atrás. Y se hará un pacto, dice, un pacto con muchos a la mitad de la semana. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nos da a entender de que nuevamente los judíos o el pueblo de Israel iba a hacer un templo para poder hacer un sacrificio, para poder hacer los sacrificios, y eso no se ha cumplido. Por eso es que esto todavía, Israel no tiene templo, Israel no ha hecho sacrificio, no ha restaurado el culto judío, Israel, y esto entonces ya nos está hablando que hasta que no se dé, no va a iniciar la semana número 70. Y ese pacto también con muchos no se ha firmado. Es un pacto de paz. Por eso la Biblia dice, cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Esto no se aplica a la iglesia del Señor. Esto se aplica, es otra señal, otra luz, de ¿verdad? Intermitente que le está diciendo al pueblo, esto es para Israel. Cuando se firme eso y cuando haya paz y seguridad dentro de la nación de Israel, entonces vendrá el fin. Por eso se romperá. Cuando la Biblia dice que se firmará ese pacto, pues escatológicamente hablando, será un pacto que firmará el anticristo. Israel ya estará dentro de su culto se firmará, pero cuando llegue la ruptura de ese pacto, entonces vendrá el fin. Importante y ubicándonos nuevamente en la línea de tiempo que estamos analizando. Estamos en la semana número 70, hermano Abraham, ¿cierto? La última semana de la profecía de Daniel, misma que iniciará exactamente cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. O sea, el evento que da inicio a la semana número 70 es precisamente el arrebatamiento de la iglesia y su culminación con el regreso del Mesías en su segunda venida. En base a esa semana número 70, la Biblia nos establece que está dividida en dos etapas, como bien señaló el pastor, que la primera etapa de esos 7 años, porque es lo que constituye la semana número 70, porque establecimos desde el primer programa que estamos hablando de semanas, años, se dividen en dos etapas de 3 años y medio. Y en los primeros 3 años y medio es donde se firma ese pacto y a la mitad se rompe el mismo. Desde el punto de vista bíblico, ahóndeme un poquito en dónde nosotros podemos establecer, porque incluso Daniel nos habla sobre unas expresiones de tiempo, tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25, y eso nos da luces, incluyéndolo en Apocalipsis 12 y 13, de esa doble división de esa semana número 70 de Daniel. Es importante esto de que nosotros consideramos como tiempo y la mitad de un tiempo, que si nosotros lo pasamos también en la referencia de Apocalipsis, según el año profético, estamos hablando de 3 años y medios, ¿ok? Estamos hablando de 3 años y medio o 1260 días, que sería el periodo de tiempo en un año lunar de 360 días. Entonces podemos decir que el periodo de la gran tribulación demorará 3 años y medio
y 3 años y medio, dividido en 2 periodos de 3 años y medio. Y se divide así porque los primeros 3 años y medio Israel estará en una bonanza, Así en es. una paz Por el y pacto seguridad, firmado, como, claro. como comentaba nuestro pastor. Y eso obedece a la figura del anticristo. Y de ahí es que viene el nombre anticristo, porque Israel abrirá sus brazos y su confianza y lo recibirá como Mesías. Israel va a recibir al anticristo, a la figura del anticristo, como su Mesías prometido. Claro. Y es interesante, porque si nosotros vemos desde el año 70, pastor, en que el gobernador Tito destruyó, los judíos están añorando su culto. Ellos anhelan con un deseo ferviente su culto, su templo, hacer su sacrificio, las vestiduras sacerdotales. Eso es lo que ellos anhelan. Y encontrar que en la semana 70 o ya durante la gran tribulación, esa última semana profética, ellos van a poder realizar un culto, ellos se van a sentir plenos, se van a sentir con el derecho de su tierra, que eso es otro problema sociopolítico que hoy enfrenta Israel. Eso le va a dar a ellos quizás el deseo de poder recibir al anticristo y todo lo que él tiene. Pero ese gozo de ese pueblo le durará poco tiempo, solo 3 años y medio, porque al cabo de los 3 años y medio, inmediatamente, dice acá la palabra que el siervo leyó, hará cesar el sacrificio. Viene la abominación desoladora. En ese punto en particular, hermano Edwin, hábleme un poquito sobre el tema de la abominación desoladora, que obviamente no se da al inicio de la gran tribulación, se da cuando el anticristo rompe ese pacto a la mitad. Entonces, ¿en qué consiste? Para que nuestros hermanos estén bien ilustrados en esa parte y recordándole, estamos en la semana número 70, que es la gran tribulación que inicia con el rapto de la iglesia, y en ese lapso se dan eventos importantes que forman parte de esa tribulación. Amén. Vemos que estos acontecimientos de esta apertura de Jacob, conocida también como la gran tribulación, que abarcan estos 7 años ya dividido, como explicó el hermano Abraham, en 2 partes. Vemos que el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 hasta el capítulo 19, nos describe este tipo de juicios y acontecimientos, entre ellos los sellos que serán en la primera parte y las trompetas y las copas que serán en la segunda parte de la gran tribulación. Pero es importante mirar que estos 3 años y medio Israel alcanza esa paz que ellos siempre han deseado, o esa aparente paz que ellos siempre han deseado. Israel siempre ha vivido en conflicto. Aún en nuestra época actual miramos que Israel vive rodeado de enemigos, aunque acaba de firmar un pacto de paz con un país árabe como los Emiratos Árabes, pero que no es un país que es vecino o fronterizo con Israel. Eso es como un indicio de paz, pero Israel sigue estando rodeado de enemigos. Nunca han alcanzado esa paz, no han podido concretar su territorio como Dios se los prometió y les dijo los linderos y el territorio que le correspondía, que Dios les había dado y que ellos habían conquistado. Entonces vemos que Israel siempre ha estado en este conflicto. Cuando llega esta figura del anticristo, va a firmar este pacto y le va a ofrecer esa aparente paz a Israel. Él va a tomar o va a hacer ese laxo con el pueblo de Dios, con el pueblo judío, pero llegará el momento en donde sucederá algo que marcará, y no sé, me atrevo a decir, puedo decir a pensamiento personal, de que será un acontecimiento doloroso, o uno de los más dolorosos, no sé si podríamos decir el más doloroso en cuanto a su fe, en cuanto a su apego a Dios, que sucederá en la vida del pueblo de Israel, porque su santuario, su tercer templo, ese que ellos han anhelado por tantos años, porque Israel nunca había estado tantos años sin el lugar del sacrificio. Ya lleva, ¿qué tiempo llevamos? Más de casi 2000 años, desde el año 70 al 2020 estamos hablando de casi 2000 años sin poder ofrecer sacrificio. Entonces, al volver al sacrificio, y que durante estos 3 años y medio este personaje, entonces, porque Israel está muy claro o muy curado ya en cuanto a la idolatría. Israel ya no es un pueblo que se da a la idolatría, pero cuando venga el anticristo y levante en el templo esa imagen para que se le adore a él y profane el lugar santísimo, eso para Israel va a ser un golpe muy doloroso, porque se cumple, también vemos que ha sido profanado por Antíoco Epífanes hace años atrás, pero este va a ser un acontecimiento aún
mayor, de mayor peso y mayor trascendencia que marcará muy dolorosamente a que Israel. estamos, hermano Mariano, prácticamente ya en las postrimerías de los tiempos del pueblo de Israel en ese sentido, y que una vez se dé esa abominación desoladora, entrar en escena ese escenario de la apretura de Jacob, momentos difíciles que va a vivir Israel y que debe ser así, o sea, no son fortuitos los eventos, esa apretura, ese evento que va a experimentar Israel cuando el anticristo empiece a atacarlos con toda su rabia y toda su furia. Ellos van a verse en una situación de apretura que no le va a quedar otra que levantar su mirada y tener que clamar a quien realmente el que lo va a salvar, y es allí entonces donde ellos tendrán que reconocer lo que nunca antes reconocieron. Sí, precisamente, pues Dios, al momento de llevar todas estas profecías y llevarlas la última semana y cumplir todos los detalles para que se lleve a eso, o sea, no, Dios, por eso Dios es Dios. Así es. Dios tiene todo bajo su control absoluto, y llevar pactos como este que se van a ser firmados, que van a ser rotos, que vaya a haber una abominación, como dice así, desoladora, como nunca antes la había habido, porque hubo una esperanza con los macabeos, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo, hicieron una rebelión, llegaron, purificaron el templo, se restableció el culto, pero ahora cuando esta abominación llegue en los tiempos del anticristo, no van a poder hacer nada, se van a quedar totalmente impedidos bajo ese poder, ese imperio que tiene el anticristo, y se sienten pues desafortunados, con gran dolor, huyen entonces al desierto. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis lo demuestra muy bien y está muy claro. Eso es lo que vio Juan. Huyen al desierto, y es donde ya allí Dios los arrincona y los lleva entonces, así como en los tiempos de los jueces, cuando ellos desobedecían, mandaba Dios entonces a un pueblo para que los oprimiera, y ellos entonces nuevamente acercarse y acordarse a Dios, y no aprendieron, la lección nunca la aprendieron. Llegan entonces ahora, y Israel huye al desierto y se siente imposibilitada de ver un ejército del anticristo poderoso y otro, su aliado, los reyes del oriente, aliados también con el anticristo, para de una vez por todas exterminar lo que no exterminaron los imperios gentiles, de Nabucodonosor a Roma, lo que no hizo Hitler en la Segunda Guerra, de tratar de destruir a todos los judíos. De lo que no hicieron ellos, el anticristo tal vez dirá, ahora lo vamos a hacer, vamos a borrar de la tierra, de la faz de la tierra, al pueblo de Dios. Acuérdense que el anticristo tratará de borrar todo lo que es referente a Dios. Tratar de borrar totalmente. Israel le recuerda eso, así que definitivamente tiene que sacarlo. Claro. Y entonces decir, ahora sí te vamos a destruir. Evidentemente Israel se sentirá imposibilitado, y es cuando claman a Dios, claman al Padre y piden misericordia, y es donde viene Cristo y dice, se cumplieron los 7 años, ya Israel está maduro, ya Israel me va a reconocer, ya Israel está pidiendo auxilio, que no le pidió auxilio en estos años que estamos nosotros como iglesia de Jesucristo. Entonces descenderá Jesucristo juntamente con los santos, o sea, con la iglesia del Señor, descenderá con los ángeles y la nueva Jerusalén, siguiendo también ese desfile glorioso, hermano, que se desprenderá desde el tercer cielo, para poder entonces apoyar y ayudar a Israel y cumplir, y que termine la semana número 70. Y es específica la Biblia, donde Israel reconocerá a Jesucristo como lo ha reconocido la iglesia, como Señor y como Salvador. Cuando Jesucristo descienda y vean eso, que será algo visible, los cielos estarán abiertos, ese acontecimiento será algo visible, todo ojo le verá. Y vean eso, el anticristo con todo su poder bélico tratará de impedir ese descenso glorioso, pero nosotros no vamos a hacer nada, ni los ángeles van a hacer nada. La Biblia dice que Jesucristo, con la espada que salga de su boca, destruirá totalmente.
llegará el evento, el final de la guerra del Armagedón, donde la sangre correrá hasta los frenos de los caballos. Así es. Entonces, allí, me estoy emocionando, hermano. Gloria a Dios. Estos eventos son tremendos, siervo. Llegará, amados, y es donde Israel, al momento de ver a ese Mesías, dirá: Señor, qué heridas son estas que tienen en tus manos, en tus pies. Note que dicen Señor, dando a entender que el poder, que Él está sujeto, el Kyrios, el amo, el soberano, el dueño, el jefe, la máxima autoridad ha descendido. Y le dicen: Señor, y estas heridas fueron hechas en la casa de mis hermanos. Se recordará entonces en el Calvario, como nosotros nos hace recordar el Calvario, que Jesucristo no solamente es nuestro Señor, sino que también es nuestro Salvador. Y terminará el plan. Nos quedan 3 minutos y aquí creo que se nos hizo corto el tiempo. Sin embargo, como bien señaló el pastor, termina las 70 semanas de Daniel. Pero el capítulo 9, el capítulo 10 y 12 de Daniel nos tiene profecías que van a darse después de la gran tribulación. O sea que la profecía termina aquí en el capítulo 9, pero hay eventos que no estamos considerando y no quiero que ningún hermano piense que esto es todo hasta aquí, porque la venida del Señor Jesucristo en su segunda viene entonces a dar y a establecer el pacto definitivamente, y para establecer esos pactos hay eventos que también se van a ir dando. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, amados hermanos, y quiero abrir el compás para que me den sus apreciaciones finales en base a todos los temas que hemos estado abordando en estas 3 series de estudios. Vamos a invertir en esta oportunidad el orden. Vamos a empezar con nuestro hermano Edwin para que nos concluya. Amén. Pues esta 70 semanas ha sido una serie de estudios muy edificantes para nosotros. Lo hemos vivido, lo hemos disfrutado. Amén. Y también yo sé que para cada uno de los que han seguido esta secuencia de estudios, y vemos la importancia del cumplimiento profético de Dios, de cómo Dios cumple sus pactos, de cómo Dios cumple lo que está escrito en la palabra. Y para nosotros como iglesia es importante mirar este reloj profético de Dios, y también es mirar dónde nos ubicamos, tener claro cuáles son los pactos de Dios con su pueblo, con Israel, y también tener claro cuáles son los pactos de Dios o los tratos de Dios con la iglesia, y que nosotros esperamos el momento o el acontecimiento que marca el inicio de la última semana, pero que marca también el ascenso de la iglesia al reino de los cielos. Hermano Abraham. Cuando Jesús consideró el pueblo de Israel y veía el desprecio que le habían tenido ya en su última semana, expresó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y dice el Señor: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, hablando del rechazo que habían tenido. Hasta aquí 69 semanas cumplidas. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y dijo Jesús: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, ese es el acontecimiento que nos narraba el pastor. Es la segunda venida de Cristo al final de la semana 70, en donde Israel reconocerá que Él es el Señor. Amén. Pero ahora, querido hermano y amigo, nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, tenemos la oportunidad hoy y ahora de reconocerlo también como nuestro Señor y como el dueño de la palabra, y que también puede tener un plan para cada una de nuestra vida. Hermano pastor. Muy bien, amados, 3 programas para tocar pues solamente unos versículos de un capítulo. Definitivo. Hay muchos detalles, tal vez aquí pudiéramos decir mucho más en nuestra humildad, ¿verdad? Y conocimiento que tenemos dentro de la palabra. Hemos querido expresarle esto, y yo sé que ha sido de bendición, como bien dijo el hermano Edwin, también ha sido de bendición y edificación para nuestra vida. Lo que sí pues, hemos tratado de marcar aquí, subrayar, hermanos, continuamente, es los tratos que Dios tiene con su pueblo. Están definidos, muy bien definidos en su palabra, y solamente le queda decir pues que el Dios mismo de Israel es el mismo Dios nuestro, y ya Dios trabajó con Israel, le faltará un poquito más, pero hoy está trabajando con la iglesia del Señor, la cual somos parte, y ojalá usted pudiera también tener ese conocimiento de ese plan maravilloso que Dios tiene para su pueblo.
Amén. Me quedo con ese pensamiento final del pastor y de los hermanos que nos han estado acompañando en estos programas. A usted que está en casa le agradecemos el tiempo, igual a nuestros hermanos le agradecemos. Yo sé que son siervos de Dios bien ocupados en la obra del Señor, pero siempre donde haya un trompetazo de compartir la palabra de Dios, estoy seguro que van a estar allí. Usted no se pierda una próxima edición de su programa Verdades Bíblicas. Que el Señor les bendiga a todos. Verdades Bíblicas.